Estamos en el segundo bloque y ya con el doctor aquí que acaba de entrar. ¿Cómo le va, Cristian? Gracias por ¿Cómo venir. estás, Nora? Muchas Y gracias. con el doctor que es cirujano general y además cirujano en coloproctología. Es así, ¿no? Es así, en Salta son dos especialidades distintas, pero en realidad cirugía general la rama madre y la subespecialidad sería coloproctología. Bien, estamos con la persona indicada para hablar de hemorroides, un tema que en algún momento fue muy tabú, que luego explotó en los medios de comunicación, sobre todo yo lo decía en la presentación, con los medicamentos que son de venta libre, ¿no, doctor? Así es, así es. Para entrar en el tema hemos preparado un informe, ¿le parece que lo ¿Cómo no? compartamos sobre los últimos datos que tenemos en relación a este tema? No duden en hacernos llegar su consulta, mientras tanto compartimos el informe. Uno de cada 5 argentinos padece de hemorroides y diversos estudios las asocian al sedentarismo y al estilo de vida con escasa actividad deportiva y demasiadas horas diarias frente a las pantallas, tanto para trabajar como para descansar. Pasar mucho tiempo sentados y beber poca agua son las causas más frecuentes de las hemorroides. También el embarazo o el estreñimiento pueden favorecer la aparición de cuadros hemorroidales. Y un hábito de época como pasar mucho tiempo sentados en el baño, leyendo o usando el teléfono celular, agrava el problema y empeoran los síntomas. Hoy, el 20% de los argentinos sufre de hemorroides, que afectan de igual manera a hombres y a mujeres de entre 18 y 45 años de edad. Sin embargo, las personas de ambos sexos, entre 45 y 65 años, son más propensas a las hemorroides. Dedicar más tiempo a las actividades intelectuales que la actividad física es la característica central del hábito sedentario y constituye un problema para la salud, ya que sus consecuencias se asocian con mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y predisponen al sobrepeso, la obesidad, la diabetes, los problemas osteomusculares, la elevación de los valores de colesterol, el estrés y hasta el cáncer. Este combo de consecuencias del sedentarismo para la salud incluye también los problemas hemorroidales. Por eso, hoy en Medical TV les llevamos todas las respuestas con nuestro especialista invitado. Doctor Ferreira está de acuerdo. Sí, La sí, Nora, información. excelente informe, lo felicito, está muy bien. Hay quizás algunos datos interesantes de compartir que siempre están en carátula de cualquier libro. Por ejemplo, se dice nosotros en proctología que a los 70 años todas las personas han tenido alguna crisis hemorroidal en su vida, que la mitad de los pacientes a los 50 años sufren de hemorroides o tienen enfermedad hemorroidal, y es una patología que sin duda ha aumentado de la época industrial, del desarrollo de la tecnología, de la aparición de este sedentarismo en el que uno se mueve únicamente en auto o trabaja a través de Claro. celulares. Ahora, doctor, me interesa que aclaremos, antes de desarrollar la entrevista, si es una enfermedad grave y si puede conducir a algo peor, como un cáncer, por ejemplo. Bien, primero que nada, la hemorroide es anatómicamente una particularidad normal del organismo, o sea, todas las personas tenemos hemorroides, primer punto. Hay una tendencia a nivel mundial de hablar de hemorroides cuando uno está queriendo hablar de enfermedad hemorroidal, Ajá. como primer punto. La enfermedad hemorroidaria de por sí es una enfermedad benigna y que en general tiene un principio y un final benigno. No se asocia con el cáncer de recto o el cáncer de colon, pero sí a veces puede aparecer o puede ser, ¿no es cierto?, el primer indicio de otro tipo de enfermedades, como los cánceres. O sea que en un principio es una enfermedad benigna y por lo cual nos da tiempo, con lo cual nos permite un tratamiento que tiene que ser metódico e ir de menos a más, y donde la cirugía es el último eslabón y es el fracaso de todos los otros procedimientos, ¿Qué ¿no es pasa cierto? con estos tratamientos que yo le decía que están de venta libre y que se adquieren muchísimo? Las drogas que hoy están de venta libre, que se han vuelto súper conocidas por famosos que salen hablando de que las usan, etcétera, son drogas que se usan hace muchísimo tiempo. Etiopatogénicamente la hemorroide está muy relacionada con una dilatación de los plexos varicosos. Entonces,
esa palabra de que sea plexo varicoso, la relación que tiene con la palabra varice, hace que las drogas que se usan en varices se usen muchas veces para las hemorroides. Entonces, Perdón, ¿no? En esto de la investigación y cómo desarrollamos este programa, lo primero que hicimos desde la producción es llamar a un flebólogo para hablar de claro, hemorroides. exactamente. Y los flebólogos muchas veces nos mandan los pacientes a nosotros Claro. porque primero no quieren mirar y segundo no están en tema. Pero tiene que ver, o sea, sería conceptualmente muy acotado decir que es una varice de la cola, una hemorroide, pues no lo es. Es mucho más complejo que eso. Pero funcionalmente, desde el punto de vista de querer tratar el problema del hemorroide, la varice, el conocimiento de los fármacos para las varices nos han ayudado, digamos, al hemorroide. La diosmina esperidina, que es la droga base de todos los fármacos que uno ve en farmacia de venta libre, se usa hace mucho tiempo y por las varices. ¿Y funciona? Sí, pero tienen un limitante, digamos. No puede ser usado todo el tiempo. Históricamente fueron drogas caras, porque las drogas para las varices son caras. Entonces, uno no puede dar a un paciente diosmina esperidina eternamente porque no funciona, porque no es el concepto funcional de la patología. O sea, la pastilla puede mejorar en ciertos momentos la congestión o la dilatación que tiene el hemorroide, pero en otros momentos no le va a hacer nada. Hay pacientes que incluso vos le das la droga y no le hace nada. Entonces, es poner a veces en un gasto al paciente cuando hay otras medidas quizá un poquito más o con mejores resultados. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, es una combinación de medidas, ¿no es cierto? Uno depende mucho de la sintomatología que tiene el paciente, pero las medidas iniciales que se denominan higiénico-dietéticas tienen que ver, y un poco en relación con tu informe, a eso, ¿no? Mejorar la cuestión de obesidad, salir del sedentarismo, hay que hidratarse. Esto lamentablemente son plexos arteriovenosos terminales que sufren mucho los estados de deshidratación. Por eso en la gente joven uno lo ve en un deportista, en un paciente que hace crossfit, en un empujador de una scrum del rugby, y uno dice, ¿por qué si son sanos? Y en realidad es la relación de congestión provocada por el esfuerzo sumado a deshidratación. Entonces hay que ver cómo combinás, ¿no es cierto?, todas estas cosas para mejorar el estatus de ese plexo que va a ir en detrimento y deterioro en el tiempo. ¿Y el estreñimiento también tiene que ver o es más por el sedentarismo que por el estreñimiento? No, el estreñimiento tiene un doble problema, digamos. Uno, que el tiempo que utiliza el paciente para estarse en dormidor es mayor, eso provoca mayor congestión hemorroidal y tiene que ver con la otra teoría de las hemorroides que tiene que ver con el deslizamiento. El forzar, digamos, toda la masa, el aparato esfinteriano para poder evacuar va generando una pérdida o una laxitud de los ligamentos que mantienen estas almohadas hemorroidales en su posición correcta. Claro. Pero no va a ocurrir con una vez, sino, como te digo, es una historia. El paciente que tiene hemorroide, por ahí empieza a los 20 años y a los 50 eso va en deterioro, que eso es lo esperable, y quizás lo terminás operando no a los 5 años más tarde. Es muy importante el concepto de qué genera en vos la enfermedad. Ahora, cuando llegamos a la operación es porque ya no hay otra cosa más que hacer. Sí, o sea, en general han fracasado. En general es muy raro que un paciente que entre por mi consultorio se vaya con indicación quirúrgica. O sea, el paciente tiene que haber intentado y haber fracasado en todo lo que tiene que ver con los otros mecanismos preventivos de la crisis hemorroidaria, que son los que hablamos. Actividad física, líquido, ¿no es cierto?, hacer vida sana, consumo de fibra, evitar el alcohol, ¿no es cierto?, el exceso de picante, el exceso de condimento, hasta el chocolate, incluso el exceso de chocolate también genera congestión a ese nivel. Entonces, si todo esto falla, o al contrario, tu vida te obliga a estar en un nivel donde el consumo y las prácticas son así y no vas a poder cambiar cómo vive el paciente, la cirugía es una opción. Pero insisto, es la última opción. Bien. Ahora, doctor, es una patología muy frecuente en los choferes, por ejemplo. ¿Tiene que ver con el calor? ¿El calor también? El calor, porque la mayoría de las crisis hemorroidales tienen que ver con la hemorroide externa. No hemos hablado de eso, pero en realidad hay dos tipos de hemorroides, una que son internas y una que son externas. El paciente en general que consulta por un dolor o por un bulto, está consultando en general por una trombosis hemorroidaria y eso tiene que ver con la hemorroide externa. Si el lugar de apoyo del paciente tiene mucho calor, simplemente por contacto congestiona mucho los plexos hemorroidales y los que se ven son los externos. Y por eso los choferes muchas veces sufren de esto, entre otras patologías,
Porque están más asociados a eso, a sedentarismo, obesidad, congestión y una actividad que los obliga a estar quietitos en la misma posición horas. Bien. Doctor, yo tengo un montón de preguntas, Diga. pero se nos están acumulando las de la gente. ¿Le parece que Sí, compartamos, señor director? cómo no, Porque cómo no. quiero empezar a hablar de esto, del sangrado. Acá esta televidente nos dice que tiene hemorroides y que le sangran día de por medio. ¿Esto es normal? ¿Es frecuente que sea así? Sí. El sangrado es lo que más asusta al paciente que consulta por hemorroides por su relación con el cáncer. O sea, la proctorragia es un signo que nos tiene que alertar a cualquier médico, no un proctólogo, de la posibilidad de pensar en una lesión que esté sobre el recto o sobre el colon izquierdo bajo. La sangre, ¿no es cierto?, obliga a mirar la cola, lamentablemente, y a estudiar, a ver qué pasa. Por eso hay gente que piensa que la hemorroide tiene asociación con el cáncer del colon. No es así, pero son patologías que comparten ese signo que obliga a descartar, digamos, por la diferencia de tratamiento que tiene una cosa u otra. Las hemorroides que sangran, toco madera, hay poco y he visto poco, pero hay pacientes que se anemizan a causa de sus hemorroides. Por supuesto, esos pacientes tienen que ser descartados otra patología y tiene que ser intervenido con alguna de las formas quirúrgicas que hay, porque no puede, digamos, estar permanentemente perdiendo, porque eso va a la anemia. Y la anemia predispone a otro tipo de enfermedades que son funcionales y que no necesariamente tienen que ver con el colon. O sea que ese paciente que sangra, digamos, hay que verlo, hay que ver qué clasificación de hemorroides tiene, hay que ver qué abanico de terapéutica podemos ofrecer, ¿no es cierto? A ver si podemos eliminar ese proceso. Pero ante todo eso hay que estudiarlo. Bien. Entonces, ¿quiere decir que no siempre la hemorroide sangra? No, no siempre. No siempre. No siempre. Bien. Acá tenemos otra consulta, bueno, precisamente de justo la esposa de un chofer que maneja 12 horas por día y siente mucho dolor y pregunta si es eso. Bueno, el dolor hemorroidal, insisto, está ligado a la crisis hemorroidal. O sea, la hemorroide existe, puede estar un poco más dilatada, pero el dolor generalmente se asocia a un problema agudo sobre la hemorroide, o hay que pensar que puede convivir con otras enfermedades de la cola, que eso pasa muchas veces, del ano, perdón, pasa muchas veces. ¿Qué otras enfermedades, doctor? Nosotros ahí a ese nivel tenemos, además de la hemorroide, existen las fisuras anales, que suelen ser muy dolorosos, son bastante incapacitantes para el paciente y tienden a la cronicidad. Existen las fístulas perianales, que son otra enfermedad de las glándulas que están muy próximas a las hemorroides. Y lo que suele pasar es que el paciente convive con más de una enfermedad proctológica a la hora del examen. Entonces él viene por una cosa, pero se va con dos diagnósticos y probablemente tenga dos tratamientos distintos. No es el mismo tratamiento. A ese paciente lamentablemente hay que verlo, no se puede hacer, por favor no manden fotos, pero no se puede, no se puede solo en un diálogo poder llegar a un diagnóstico ahí. Ahora, doctor, ¿usted puede diagnosticar viendo o hay que hacer algún estudio aparte? Bueno, el abanico, digamos, de diagnóstico de un proctólogo va desde el examen proctológico, al colocar una media caña, digamos, que es similar a un espéculo, digamos, del ginecólogo, a hacer estudios endoscópicos que podrá tener más o menos largo, digamos, pero mirar hacia adentro. Insisto, por la relación de los problemas en lo que queda de colon. Ahora, ¿se prepara al paciente para eso? ¿Hay que tomar diuréticos? Perdón, no diuréticos, quise decir. Purgantes. Purgantes. En general, en un examen proctológico normal no hace falta preparar al paciente lo más mínimo. Mucho menos si la asociación es dolor, porque en general eso va a poder ser evidencia de un examen proctológico común. Si uno cree que tiene que avanzar en eso, bueno, existen, digamos, como digo, cuando uno ya tiene que introducir algo que va más allá de un dedo o de una media caña, o que es como este espéculo que te cuento, ya hay que por ahí sedar al paciente, preparar se puede hacer diferido, digamos. Eso no se puede hacer en una consulta sola. Bien, doctor, acá hay una pregunta de una televidente, bueno, en realidad es una inquietud que nos cuenta que se le produjo las hemorroides en el parto. Y quería ir a esta pregunta porque es muy frecuente en el parto, Sí, es súper frecuente. ¿Por qué? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero hormonalmente hay una serie de cambios en la mujer en la que interviene sobre todo la progesterona, pero hay muchas hormonas más, que tienen que ver con un exceso de laxitud, que también involucra estos ligamentos que tienen que ver con el soporte de estas almohadillas hemorroidales. Entonces, al haber esa hormona circulante, la paciente, si ya tiene un principio de enfermedad hemorroidal, lo puede ver como ampliado el problema, lo puede ver como más grande, las puede ver más congestiva,
y tienen que ver con este proceso. No hay una definición tomada en base al tratamiento de las hemorroides en la embarazada. Sí te puedo dar una opinión propia, que es intentar pasar, ¿no es cierto?, el embarazo, pasar el puerperio y la parte de la lactancia para recién ver qué queda de toda esta patología. Porque, insisto, hay pacientes que vos los ves con un proceso muy inflamatorio muy grande a nivel, o congestivo muy grande a nivel hemorroidal en el parto, pero en el puerperio alejado el paciente normaliza. Claro. Entonces, cualquier procedimiento que uno tenga que hacer ahí tiene que ser por extrema necesidad. Bien. Ahora, ¿la enfermedad hemorroidal es hereditaria? Mira, está descrito como una de las teorías que hay una cuestión hereditaria, pero como todas estas cosas que tienen muchas causas, la mayoría de las veces uno habla de algo idiopático, o sea que tiene una multifactoriedad y no sabe cuál es la causal. Pero hay familias enteras que tienen hemorroides de jóvenes y hay familias que nunca han tenido y no las tienen. Bien, vamos con una consulta, por favor, para el doctor. Dice, hace 3 años me operaron de una fisura por hemorroides y todavía siento dolor. ¿Es normal? Y me estoy asustando porque más de uno va a decir, me voy a operar y me va a doler 3 años. Mirá, la fisura y la hemorroide, insisto, son dos patologías distintas que pueden convivir. Entonces, en general, cuando uno opera una hemorroide, en general no opera la fisura. O sea, no trata la fisura. Si el paciente está operado de hemorroides y ha quedado un defecto cicatrizal, una úlcera, una fisura crónica producto de la cirugía, hay que pensar que el problema es distinto, que hay un problema en la masa esfinteriana y que por ahí lo que tenga es eso, una fisura anal crónica que requiere otro tratamiento que no es una hemorroidectomía. Pero insisto, hay que mirarlo. Hoy existen test. Hoy existe una cosa que se llama manometría, que hace 5 años no teníamos, en Salta, que ayuda a medir presiones y tensiones a nivel del músculo anorrectal y de todos los esfínteres, que eso da una idea también, una perspectiva en estos casos. Estos casos quizás son esos casos que requieren ese tipo de estudios para certificar lo que yo te estoy diciendo. Si hay un espasmo esfinteriano, si hay un problema muscular, si hay una fisura crónica que no tiene nada que ver con la hemorroide. Bien, y se controla también con analgésicos, me imagino, comunes. Sí. El analgésico común forma parte, digamos, del abanico de posibilidades dentro del tratamiento del hemorroide, sin duda. El uso de analgésicos comunes de venta libre se usa, así como los corticoides de depósito, así como la diosmina esperidina. Las cremas que uno usa, que son de venta libre, como decís vos, todas tienen algo de corticoide y algo de analgésico, tópico. O sea que forma parte del arsenal terapéutico que tenemos. Pero no hay una pastilla mágica en esto, lamentablemente. Le voy a pedir que me ayude a interpretar esta pregunta que viene ahora, porque dice, tuve una vez hemorroides, pero quedó afuera. ¿Se puede o se sugiere una operación estética? Dice, fue hemorroides con una trombosis, ¿puede ser? Sí. Mira, hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, pero hace ya algún tiempo, las trombosis hemorroidales, que vuelvo a repetir, es la formación de un coágulo sobre una hemorroide externa. O sea que uno lo que ve es un orificio anal, ¿no es cierto?, donde hay una pelota violácea, dolorosa. Eso se llama trombosis hemorroidal y es la consulta quizás número 1 que tenemos, ¿no es cierto?, por dolor hemorroidario. Antes, y se sigue haciendo, hay gente que lo sigue haciendo, se hace una herida arriba del trombo, se saca el trombo y el paciente piensa que está operado de hemorroide. Pero en realidad lo único que han hecho es drenar el trombo en un intento de disminuir el dolor que genera la tensión del trombo en esa posición. Pero inevitablemente, cuando el proceso haya pasado, ese lugar que ocupó el trombo genera una cosa que se llama plicoma, que es una exuberancia de piel, un exceso de piel, un cuero, lo digo a veces yo, un cuerito, que el paciente cree que se le debería haber ido y no se lo va a ir nunca. La cuestión estética, digamos, y la cola, para mí como proctólogo no tiene lugar, digamos, no tiene cabida. Digamos, es una cuestión funcional, son cirugías funcionales. No hay cánceres, ¿no es cierto?, no hay un tumor, es una cuestión funcional. Operar a alguien porque tiene un cuerito de más o de menos me cuesta horrores, no tiene indicación para mí. Bien. Dice, supuestamente fue a causa, aclara este mismo televidente, de un medicamento y quedó desinflada, pero afuera es exactamente lo que usted está describiendo. Va a quedar esa piel sobrenadante perilesional, del lugar donde estaba la trombosis, va a quedar. Vio que ahora se hace mucha cirugía plástica en esa zona, ¿no? Sí. Es como que está de moda, sobre todo en las mujeres. Sí. Mira, tengo esa consulta, es una cosa bastante fea para mí, porque
uno intenta tratar una enfermedad desde el punto de vista funcional y un paciente necesita una respuesta estética. En general, yo no hago nada con eso. O sea, en general, le explico al paciente que lo que él siente muy grande en realidad no es tan grande, que es una cuestión muy milimétrica, esa piel. Y en general hay que ver que esa piel se deba, ¿no es cierto?, una hemorroide externa o algo de esto, y que no tenga que ver con las otras enfermedades asociadas que hablamos antes. Bien. ¿No? Eso hay que descartarlo. Pero en general, digamos, la palabra molestia en un consultorio de proctología hay que tener cuidado porque uno a veces cambia una molestia por un dolor crónico, perianal o en la zona no rectal, y eso es muy feo porque son difíciles de tratar. Tengo acá la pregunta de una televidente que nos felicita por el programa. Muchísimas gracias, lo ve todos los martes. ¿Las relaciones sexuales anales en las personas tienen consecuencias hemorroidales? No, no tienen consecuencias hemorroidales. Tienen más relación, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades como la fisura anal. Ajá. La fisura anal tiene un mecanismo distinto al hemorroide. El hemorroide tiene un mecanismo crónico, donde hay, como le digo yo, una laxitud de los ligamentos que se va perdiendo con el tiempo, que se va desarrollando cierta congestión. La fisura anal tiene un mecanismo distinto y se confunden las dos patologías porque las dos dan dolor, las dos dan sangrado, pero una es aguda. Y el traumatismo, ese microtraumatismo que se genera al defecar, por ejemplo, un esíbolo muy grande o muy duro, puede ser similar a una relación sexual torpe o mal cuidada o puede generar el mismo mecanismo y eso genera una fisura anal y eso condiciona, sin ni hablar del concepto del disfrute del momento de la relación, sino que condiciona un dolor que te va a perseguir 45 a 60 días si no tenés tratamiento y si se cronifica más. Por eso digo que la relación sexual con responsabilidad, independientemente por dónde, digamos, no tiene consecuencias dañinas para la zona, ¿me explico? Pero sí hay que tener ciertos recaudos, porque no está preparado eso para eso. Perfecto. ¿Me explico? O sea, eso se preparó para que salga algo, ¿no es cierto? Y no para que entre. Exactamente. Entonces, el mecanismo tiene que ser muy cuidado, digamos. Exactamente, está siendo muy claro. Buenas tardes, dice esta televidente, mi esposo tiene hemorroides grado 3. No quiere ir al baño seguido, va una vez a la semana. Con heces duras, se pasa muchas horas en el baño, más de una hora. Su trabajo es estar muchas horas en moto y con calor. Tiene dolor y fugas. La cirugía, ¿cuánto tiempo tendrá que ser el postoperatorio, dice? Bueno. Son varias cosas, Son varias cosas, sí, son varias cosas. La primera consejo que le doy es ver un gastroenterólogo. Digamos, la hemorroide, aunque sea muy chiquitito, el porcentaje que tiene que ver con la continencia lo tiene. Entonces, un paciente que tiene fugas y que tiene hemorroides hay que tener mucho cuidado con operarlo y creer que vas a resolver, porque por ahí resolves el problema hemorroidal, pero no resolves la fuga. Si a fuga se refiere a incontinencia, ¿me explico? Podés empeorarlo. Por eso requiere una valoración por un gastroenterólogo y seguido de eso por un coloproctólogo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estudiar, hay que ver por qué tiene y hay que entender que cuando uno opera un paciente con hemorroide está operando la consecuencia de un paciente en el que han fallado los otros mecanismos y ahí empieza a haber la constipación, el sedentarismo. Entonces hay que ver cómo vamos a hacer para corregir eso o no antes de llegar a la cirugía. Lamentablemente es una patología súper común, pero requiere de una valoración, digamos, y hay una subestimación de la patología hasta por los mismos médicos. ¿Pero será porque nos da vergüenza ir al profesional médico? Sí, es porque da vergüenza, es porque el médico en sí no está acostumbrado a ver hemorroides, o sea, el médico general ha visto alguna vez, ha visto alguna cosa, pero no sabe discriminar en las enfermedades que hay ahí. Entonces, lamentablemente, exige de alguien que se tome el tiempo de mirar ahí un rato y ver si hace falta hacer o no otro estudio. Entonces, eso por digo, hay muchos pacientes que están mal diagnosticados como enfermedad hemorroidal y sufren de otras enfermedades hace mucho tiempo. Entonces, obliga, digamos, a la consulta. Sí. Doctor, dice, mi papá tiene una crisis hemorroidal. Desde hace un mes le recetaron cremas, supositorios, pastillas, baños de asiento con malva y manzanilla. El dolor se le pasó un poco, pero no desapareció la vena. Tarda mucho en desaparecer. La pastilla la toma hace un mes. Mi papá es diabético y cursa con un cuadro gástrico, me parece. Mira, es una muy buena pregunta.
y sobre todo la consulta. Cuando ocurre la trombosis hemorroidal, insisto, en las primeras 72 horas el síntoma que prima es el dolor y el bulto. Uno cuando ve a ese paciente lo que intenta es sacarlo del cuadro doloroso para que pueda reincorporarse a su actividad normal, laboral o lo que sea, pero el bulto va a demorar entre 45 y ha tenido pacientes hasta 90 días en irse. Y cuando se vaya, va a dejar esta piel sobrenadante de la que hablamos antes. O sea, no hay que preocuparse por la pelotita, sino hay que preocuparse por la función, de que el paciente pueda hacer su vida normal, ir al baño de manera normal y nada más. La pelotita se va a ir, Bien. pero es relativo de cuánto dura. Doctor Ferreira, ¿cómo es su dirección? Porque muchos me están preguntando dónde lo podemos encontrar. Yo estoy en Calle del Milagro 326 y después estoy en IMAC. Bien. Dice, doctor, ¿qué diferencia hay entre hemorroides y colon irritable? Bueno, son dos enfermedades distintas. El colon irritable es una enfermedad funcional del intestino. O sea, para que uno diga que un paciente tiene colon irritable, tiene que tener un cuadro, ¿no es cierto?, de dolor, distensión, alternar constipación con diarrea. En fin, existen todos unos criterios que se llaman criterios de Roma, que tienen que ver con esto del colon irritable. Pero en realidad, el colon irritable anatómicamente es un colon sano, no tiene nada. El colon irritable es el homólogo de la cefalea del paciente que se estresa. Es como si fuera el estrés transmitido a nivel del tubo digestivo. Así es. Digamos, la hemorroide no. Acá hay un problema anatómico, funcional, que es otra historia. Bueno, han entrado un montón de preguntas para el doctor. Acá nos están llamando de distintos lugares. Doctor, he perdido la pregunta que le quería hacer, pero tenía relación a la cirugía. Sí. ¿Es definitiva o podría ser que una persona necesite una nueva operación o que le vuelvan las hemorroides después de la operación? Mira, no me habló de nada de eso, pero esto funciona así. La cirugía, en realidad, es una gama de cirugías. No existe una cirugía. Un paciente puede recibir, por ejemplo, para cierto tipo de hemorroides, bandas hemorroidales, que es un procedimiento quirúrgico mínimo, que hay colegas que lo hacen incluso hasta en un consultorio. ¿Por qué? Porque se coloca una gomilla colapsando la hemorroide a nivel interno, que es una zona que no duele, y el paciente se va caminando y al día siguiente puede estar trabajando. Y eso es un tipo de procedimiento. Después existen procedimientos, eso que es un procedimiento súper difundido a nivel mundial eso, pero existen otros procedimientos como hacer cirugías con suturas mecánicas, que se llama PPH, que es un procedimiento que estuvo muy de moda hace 10 años, ¿no es cierto? Que eso hoy tiene indicaciones mucho más precisas. Y después existe la cirugía hemorroidal clásica, que es la que más se relaciona con dolor, pero es la que tiene un 95% de efectividad. Pero como todo en la historia, depende de si vos te has operado de hemorroides, si te has operado de un paquete, de 2 paquetes, de 3 paquetes hemorroidales, si el que te operó trabaja en esto o realmente lo ha hecho por necesidad, o sea, te ha operado vos por la urgencia, porque generalmente cuando uno opera de urgencia trabaja sobre el paquete que está enfermo y no sobre el resto de la enfermedad hemorroidaria. Y es probable que un paciente tenga más de, digamos, ahí adentro tenemos, clásicamente se hablan de 3 paquetes, y cuando uno tiene enfermedad hemorroidaria generalmente tiene enfermedad de 2 o más. Claro. Entonces es muy difícil decir si un paciente hay que volver a operarlo. La verdad que toco madera, espero que no, espero que si lo opero yo, nunca más. Y si hay que hacerle algo, intentar algún procedimiento intermedio para no radicalizar de nuevo y volverlo a hacer pasar por ese momento de dolor, esa internación, etcétera. Pero lamentablemente es valoración caso a caso. La última consulta, doctor, lo molesto con esto. Pregunta sobre hemorroides. Un proctólogo me revisó con un aparato, dice. Me infló, solo me dijo que estaba bien y me recetó Diosmin. Por allí siento molestia. El doctor nunca me dijo si eran hemorroides, dice. Bueno, hay proctólogos, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de contar con un rectoscopio, por ejemplo, que que puede ser rígido, puede ser flexible, que son, insisto, distintos instrumentos para intentar mirar más allá de la línea pectínea, que son los primeros 2 centímetros de la cola, que, digamos, con la mano en un consultorio no podríamos saber. Eso implica inflar un poco el recto y mirar. Y eso es un procedimiento que entiendo que sea sumamente molesto para el paciente, pero en general uno se debería ir con un informe de ese procedimiento o por lo menos un diagnóstico o por lo menos un estudio normal. Hoy por hoy está un poquito más protocolizado. Uno no hace una rectoscopía a todos los pacientes que entran al consultorio.
se prefieren por ahí usar anestesias y métodos flexibles para evitar la violencia que significa eso que el paciente lo transmite muy claramente en el mensaje, con cierta sedación para que el paciente no sufra ese momento. Pero bueno, sigue existiendo el concepto del rectoscopio. Es un instrumento rígido, frío, con una cámara y una luz en la punta que ayuda a mirar esos primeros centímetros. Eso es una discusión, digamos, larga, digamos, entre proctólogos, pero bueno, no se hace en una consulta común de proctología. No es de necesidad una consulta por hemorroides de proctología, excepto que estemos definiendo o pensando que tiene que ver con otra enfermedad y no hemorroide, o creamos que sea estrictamente necesario hacerlo. O sea, yo es algo que no hago en una consulta estándar. Bien. Doctor Ferreira, ha sido usted muy amable, Bueno, muchas gracias. Me parecía que iba a ser más acotado el tema, pero sin embargo podemos seguir toda la tarde porque las preguntas siguen ingresando. Quiero agradecer a los que nos escriben desde Tucumán, desde Jujuy, desde Cacho y saludarlos a todos, y nos hemos quedado sin tiempo. Usted puede volver a ver este programa el próximo domingo al mediodía por la pantalla de Multivisión, y si no, nos encuentra en YouTube con el nombre de la enfermedad, directamente programa de colección, y allí estamos. Muchísimas gracias por estar allí.